2 de la tarde, 3 minutos. Esta es la salida de la Casa Blanca, donde se espera María Corina Machado y su equipo puedan abandonar la sede presidencial, si es que ya no lo hicieron, tras terminar el almuerzo con el presidente Donald Trump. Allí están apostados todos los periodistas. Miren la imagen. Ahí está un acercamiento a un vehículo y una persona que se está bajando. También hay movimiento a esta hora allí en la Casa Blanca sobre el momento histórico que se produjo hoy, ese almuerzo, ese encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump. Los reporteros de NTN 24 desplegados en el lugar. María Corina debe estar por dirigirse al Congreso de los Estados Unidos, donde será recibida por senadores demócratas y republicanos. Este es el espacio de Club de Prensa. Club de Prensa, los acompaño desde nuestros estudios en Washington, D.C. Soy Jason Calderón, director de informativos, y nuestra directora del espacio Club de Prensa Miami está con nosotros también a esta hora desde nuestros estudios en Florida. Alessandra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jason. Es un placer acompañarte a ti y a toda nuestra audiencia en esta programación especial desde los estudios internacionales de NTN 24 en Miami. Un día histórico, como le estabas comentando, por esa visita de María Corina Machado a Washington, D.C. en la Casa Blanca. Falta conocer los detalles, el contenido de esa reunión entre Machado y Donald Trump y, sobre todo, muy atentos a la rueda de prensa que ofrecerá Machado en las escalinatas frente a la Casa Blanca a las 4 de la tarde, hora del este. Y esta imagen que ven ustedes en su pantalla es María Corina Machado abandonando la Casa Blanca. Algunas fotografías que ha compartido la agencia de noticias EFE y AFP, que pudieron registrar en fotos tanto el ingreso como la salida de María Corina Machado de la Casa Blanca después de ese almuerzo con el presidente Donald Trump. Hoy nos acompañan desde Miami el periodista Orián Brito, es uno de nuestros invitados para evaluar, analizar este momento que está viviendo Venezuela de cara a su futuro. Los venezolanos representados en María Corina Machado, que hoy pudieron sentarse a almorzar con Donald Trump. Y desde Memphis, Tennessee, está con nosotros también Kelvin Zambrano, que es el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Ambos bienvenidos, un gusto tenerlos con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes. Empiezo con Orián Brito. Orián, una de las razones por las cuales María Corina Machado logró escapar de Venezuela era recibir ese premio Nobel de Paz en nombre de todos los venezolanos. Pero en medio de todo ese escape y ese recibimiento de ese premio se produce la intervención, captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos. Y ahora María Corina Machado está recibiendo otra responsabilidad gigantesca, y es hablar cara a cara con el presidente de Estados Unidos en nombre de esos millones de venezolanos que votaron por un cambio, que votaron por una transición en Venezuela. ¿Qué pudo haber conversado en esa sala privada María Corina con Donald Trump? Correcto, Jason. Sin duda, la posición del presidente Trump tras los hechos del 3 de enero podemos calificarlo un poco inelegante frente a María Corina Machado, ¿no? Restando un poco la importancia al movimiento que construyó y que logró demostrar, entre otras cosas, que el régimen de Maduro intentaba robarse una elección que fue ganada a pesar de todos los obstáculos que ocurrieron. Ahora, ¿qué pudo hablarse dentro de este encuentro que duró aproximadamente una hora, según la información que apenas trasciende? Porque repetimos, hasta el momento nadie ha emitido ninguna declaración sobre el encuentro como tal. Sin duda asumo que el tema de los presos políticos es un punto fundamental, porque si bien desde el régimen de Maduro se anuncia la excarcelación de 400, que no es liberación, hay que destacarlo así, una cosa es liberación y otra excarcelación, que es lo que hemos visto, no se ha producido la salida de los casi 1000 personas que están detenidos, algunos de ellos torturados. Hemos visto como muchos han salido. Creo que también se debe haber discutido el papel de ella
tomando en cuenta la soberanía popular que reside en el electorado que comanda en María Corina Machado y en el Mundo González este proceso de transición, y ojalá se haya llegado a acuerdos y al menos estrechar la comunicación, porque decía María Corina Machado que no había tenido la posibilidad de hablar directamente con el presidente Trump. Así que yo creo que es muy positivo lo que ha ocurrido el día de hoy. Hay que ver ahora el resultado. Kelvin Zambrano, muy buenas tardes desde los estudios internacionales aquí en el sur de Florida. Quisiera preguntarle, lo claro está es que Machado quería agradecer a Donald Trump esa intervención, esa captura de Nicolás Maduro, también plantearle las liberaciones. Hemos estado viendo excarcelaciones de los presos políticos. ¿Usted cree que su equipo le ha presentado ese plan de transición de esos primeros 100 días que ellos estuvieron trabajando durante meses? Sí, sin duda, yo creo que en la conversación uno de los puntos fundamentales, además del tema de los presos políticos, es también cuáles van a ser los pasos de una posible transición. Y creo que María Corina pudo darle sólidos argumentos de lo complejo que sería la consolidación de la democracia y una transición del autoritarismo a la democracia con los Rodríguez en el poder. Y el mejor ejemplo es lo que sucede hoy en día en Venezuela. Mientras nosotros estamos conversando aquí, todavía siguen deteniendo personas, todavía existen personas desaparecidas, y esto lo que implica es demostrar que no existe un compromiso real por parte de quienes hoy siguen controlando el poder en Venezuela y quienes de alguna u otra manera formaron parte de esta estructura que se creó con la intención de perseguir a la disidencia. Pero creo que un punto importante que creo que María Corina debe hacerle llegar al presidente Trump y a todo su gabinete es que no es posible la recuperación y la instauración y la penetración de aportes extranjeros, de inversión extranjera en una sociedad actual con los Rodríguez al frente, porque no genera estabilidad, no genera seguridad jurídica. Hemos visto que quienes hoy controlan el poder en Venezuela son de esa misma tendencia de expropiar y de afectar a la propiedad privada. Y creo que María Corina debió tocar estos puntos para poder proporcionarle una serie de argumentos al presidente Trump para que pueda evaluar en efecto que no es posible establecer acuerdos que pueda cumplir quienes hoy están al frente del gobierno venezolano. Sin embargo, una de las razones que él vi por las cuales el gobierno de Donald Trump decide mantener remanentes del madurismo gobernando en Venezuela es justamente para que no haya caos, para que no haya una inestabilidad o un colapso. Al final termina siendo Delcy necesaria en este momento y luego será fundamental, María Corina, al final del proceso, cuando ya se requiera esa parte de la transición. Mira, yo creo que no existe una fórmula transicional en la historia política del mundo. Cada país, cada estado y sobre todo este conflicto venezolano tiene distintos actores que tienen que ser tomados en consideración. Ciertamente, quienes hoy tienen el control en Venezuela pueden dar cierta garantía de reducir el conflicto porque son los que tienen el control de las armas, pero eso también podría tener consecuencias desde otro punto de vista, porque a primera vista parece que por tener el control de las armas es suficiente garantizar estabilidad social, entre comillas, porque el problema está en que no es suficiente eso, también es que estas personas no cuentan con el respaldo popular y nosotros no podríamos saber si en cualquier momento la sociedad civil, a través de la organización, a través del descontento, por ejemplo, el hecho de que no se cumplan las libertades de todos los presos políticos, esto puede traer graves consecuencias en la estabilidad social y política del país, porque las madres, los familiares de los presos políticos, quienes están reunidos en comité, quienes están organizados en comité a nivel nacional, fácilmente podrían expresar su descontento a través del ejercicio de la manifestación social, a través del ejercicio de salir a las calles y expresar su descontento. Y esto entonces implicaría de alguna u otra manera una afectación a esa estabilidad. Yo lo que creo es que ciertamente estos primeros momentos, estos primeros meses que se va a estar en estas conversaciones, se tiene que colocar un tiempo determinado, porque
hay que tener algo muy en cuenta. Los Rodríguez y quienes controlan el poder en Venezuela y toda esta cúpula gobernante en el pasado han logrado surfear una serie de situaciones y jugar con el tiempo. Entonces también creo que esto va a ser importante. ¿Cómo va a ser ese compromiso? ¿Cómo se van a cumplir esos compromisos para poder entonces después llegar a una etapa en la que se puedan convocar elecciones de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Donald Trump, o si reconocen a María Corina para que entonces María Corina continúe junto con el presidente Edmundo en este proceso de la consolidación de la democracia? Pero lo cierto es que el gobierno de Trump, y creo que María Corina en esta conversación tuvo que haberle expuesto estos argumentos, es que hay que tener mucho cuidado con estas personas porque ya en el pasado han logrado superar situaciones difíciles en Venezuela y han logrado sobreponerse frente a esas situaciones precisamente a través del uso del tiempo. Y yo me atrevería a decir que este tema de no darle la libertad, de no escarcelar a todos los presos políticos, porque esto también es importante, solamente es escarcelación, no libertad, siguen estando sometidos a un proceso porque tiene libertad condicional, restricciones a su libertad, y toda esta situación debemos observarla como una táctica que han utilizado para tratar de ganar tiempo y poder buscar la manera de quedarse en el poder, y esto es bastante delicado. Uno de los argumentos que tiene a favor Machado en ese pulso supuesto de poder entre los Rodríguez y Machado sería que María Corina Machado es la voz de la democracia y de la estabilidad en el país, y eso pudiera también ayudar a las inversiones extranjeras, a las inversiones de Estados Unidos. Orián, ¿crees que eso se ha podido poner sobre la mesa para convencer a Donald Trump que reconozca el liderazgo indiscutible de Machado en Venezuela? Sin duda, Alessandra, no solo puesto en la mesa a Trump, sino también al secretario de Estado Marco Rubio, porque recordemos que él fue uno de los primeros en defender ese proceso electoral que María Corina Machado encabezó y que demostró, repito, cómo el régimen intentaba robarlo. Sin duda existe ese respaldo popular a María Corina Machado, todavía se mantiene a pesar de la incertidumbre que dentro de Venezuela muchos todavía sienten, pero creo que es fundamental para ese regreso de inversiones y de estabilidad, porque el plan de la administración Trump pasa por ese periodo de buscar nuevamente la estabilidad y la reconstrucción. No va a ser posible si el país sigue controlado por bandas armadas. El desmantelamiento de una estructura criminal es fundamental, porque no se puede hablar de estabilidad cuando los venezolanos, por ejemplo, no pueden escribir algo por WhatsApp porque sienten el temor de que se los puedan revisar en la calle y puedan ser injustamente detenidos. No se puede hablar de estabilidad cuando el régimen, a pesar de lo que ha ocurrido, sigue siendo, al menos en su discurso, porque la Casa Blanca dice que la administración de Delcy ha sido demasiado complaciente, que todo lo que piden lo entregan, pero a través del discurso y del ejercicio del control interno siguen pues presionando, desafiando a Estados Unidos y diciendo que sus decisiones son unilaterales y que toman las medidas que quieren tomar. Y otro aspecto que yo creo que no podemos desmeritar es que si bien Nicolás Maduro está detenido, hay otras dos figuras que siguen siendo parte del régimen actual que están señaladas por ser parte del Cartel de los Soles y de comandar redes del narcotráfico. Y se tratan de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino López. Ambos siguen teniendo en esa estructura un papel, vamos a decirlo así, protagonista, y eso también debe discutirse en este momento. La rueda de prensa de la Casa Blanca de la portavoz Karoline Leavitt dejó ver algunas cosas sobre ese almuerzo, ese encuentro que tuvieron hoy María Corina Machado y Donald Trump, sin haberse comunicado con el presidente todavía para ver cómo le fue. Sí usó palabras como bueno, positivo, y también describió a la líder democrática y a la Nobel de Paz como una voz valiente. Escuchemos lo que dijo la portavoz de Trump. La señora Machado es realmente una voz notable y valiente para muchos venezolanos. Por lo tanto, el presidente espera con interés poder hablar con ella sobre la realidad del país y lo que está sucediendo.
Levitt también respondió sobre si ha cambiado la percepción del presidente Trump respecto a María Corina Machado, quien dijo no tenía total control para hacerse inmediatamente con el poder dentro de Venezuela. Además, se refirió a la posibilidad de unas elecciones en el país, aunque sin plantear un calendario. Sigue siendo una evaluación del presidente Trump que será muy duro para Machado abandonar Venezuela porque dice que no tiene el respaldo y el apoyo en ese país, y hablarán de eso. Yo creo que el presidente y su análisis sobre lo que usted señala es una declaración acertada sobre lo que el presidente estaba leyendo y escuchando sobre sus consejeros del equipo nacional, pero esto no ha cambiado hasta el momento. También ha dicho que le gustaría que hubiera elecciones en Venezuela cuando fuera correcto. Es correcto. ¿Alguna actualización sobre cuándo podría ser? Y está comprometido con una transición hacia la democracia para Venezuela. Sí, y él también está comprometido con esperanza ver elecciones en Venezuela algún día. En la misma rueda de prensa, Levitt confirmó que la administración Trump mantiene comunicación constante con la nueva jefa del régimen venezolano, con Delcy Rodríguez, y aseguró que Rodríguez está atendiendo todas las demandas y solicitudes de Estados Unidos. La señora Rodríguez sí habló con ella directamente esta semana, como él lo informó ayer con el secretario Rubio, y la administración han estado en constante comunicación con la señora Rodríguez y con otros miembros del gobierno interino de Venezuela. Ellos han estado extremadamente cooperativos con nosotros frente a todas las demandas de los Estados Unidos y del presidente, y yo creo que todo el mundo ha visto esto. Obviamente tuvimos un acuerdo de más de 500 millones de dólares con Mrs. Rodríguez, y la señora Rodríguez también ha confirmado que van a liberar a los presos políticos de Venezuela. Habían unos estadounidenses que fueron liberados esta semana, así que el presidente le está gustando lo que está viendo y espera que esta cooperación continúe. Quiero detenerme con ustedes en esta parte. Los esfuerzos que hizo Delcy Rodríguez antes de este encuentro Trump-Machado era para poder tener un encuentro también personalmente ella con Donald Trump. Incluso trascendió en las versiones de prensa que había pedido un permiso, que quería visa, que quería ser levantada de la lista de sanciones, todo ello para llegar a Washington, pero finalmente eso no se concretó. El Departamento de Estado no aprobó ninguna de estas peticiones, y tenemos entendido que lo que está enviando el madurismo, representado ahora en Delcy Rodríguez, es un delegado que es Félix Plasencia, su representante en el Reino Unido. ¿Cómo queda Delcy Rodríguez, quien logra una llamada un día antes con Trump, en la cual tiene que explicarle a todos los seguidores de Nicolás Maduro que está cediendo ante los Estados Unidos? ¿Y cómo queda María Corina Machado, que hoy se reúne en privado con el presidente? Orián. Bueno, por un lado, Delcy, como muy bien lo describes, hizo todo el lobby para tratar de venir. El caso de Félix Plasencia es bien particular porque él está en Estados Unidos intentando ser recibido por la administración Trump con una visa de turista. Hay que destacar, según la información que ha trascendido a la prensa, como diarios que a veces le están dando el seguimiento a esto no es válido. Pero el chavismo siempre intenta esa fotografía y posicionarse sobre otros, en este caso sobre el liderazgo legítimo, porque hay que decirlo así, es el que respalda en este momento y el que ha liderado este proceso. Creo que Delcy queda con una llamada, con un tuit donde le dicen fantástica, pero que al mismo tiempo dicen nos entrega absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que para la base chavista también debe ser un contrasentido, como hace 2 semanas no se le iba a entregar nada, se atacaban el territorio estadounidense y había una postura mucho más fuerte, y hoy en día somos amigos, nos amamos, nos queremos y nos abrazamos. Me parece totalmente contradictorio para esa base, y no sé si esa actuación del presidente Trump tiene como de trasfondo una estrategia para esa base chavista. En este momento no lo sé. Para María Corina Machado es un éxito que a menos de un mes de este operativo, que sin duda es inédito para el país, haya tenido estos 20, 30 minutos, 45 minutos con la administración Trump. La posiciona, habría que ver esa fotografía, sería interesante ver si hubo un apretón de manos, el ambiente que se dio dentro, y por supuesto los contactos que se mantendrán. Ojalá se puedan establecer un canal de comunicación mucho más efectivo, porque debe existir, así como el cumplimiento de la justicia contra las personas que Estados Unidos encausa por delitos de narcotráfico, narcoterrorismo, debe haber el reconocimiento también a María Corina Machado, porque eso de que no
no cuenta con el respeto, me parece que es incierto. Que no tenga el control militar es una cosa, pero sí cuenta con el respaldo de una sociedad civil y por eso estamos en este momento histórico. Kelvin Zambrano, al final de la jornada podríamos ver una fotografía entre Donald Trump y María Corina Machado. Eso es más que una llamada telefónica. Total. Sí, yo creo que esa fotografía va a ser una fotografía también para que lo que se esté negociando en el caso de Venezuela pueda servir como un mensaje a la cúpula gobernante en Venezuela. Sin duda alguna, la imagen, la reunión ya es un hecho histórico y sobre todo de alguna otra manera permite que dentro de la cúpula gobernante puedan haber incluso algunas fracciones por no haber podido acceder a estas reuniones que ellos estaban buscando. Creo que esto va a tener un efecto tanto dentro de los grupos que controlan el poder en Venezuela, tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista militar, y tanto de aquellas personas que todavía continúan de alguna u otra manera apoyando y respaldando al chavismo, que no podemos desmeritar que es un porcentaje importante de la sociedad, personas que todavía se sienten identificados con esta corriente de pensamiento. Esto va a tener un efecto que puede provocar quizás a lo interno del propio chavismo algunos resquebrajamientos y tratar de buscar la manera incluso de salvarse ellos mismos, porque ¿qué sucede? De esta reunión tenemos que esperar cuáles van a ser los resultados. Fíjense que el presidente Trump, y no solamente en la política exterior, en la política interna de Estados Unidos, ha variado mucho de opinión. No sabemos cuál va a ser el resultado de esta reunión y cuál quizás va a ser la postura que pueda empezar a tener incluso con el tema Venezuela. Aquí va a ser un factor determinante y coincido con el periodista, es Marcos Rubio, quien de alguna otra manera se ha convertido en un factor determinante para el posicionamiento de los criterios en cuanto a estos procesos que se están llevando a cabo. Pero creo que los resultados del día de hoy pueden quizás variar en una percepción y un acercamiento que pueda tener la misma administración en cuanto al tratamiento que se le debe dar a Venezuela. Y un tema importante que yo quisiera resaltar, que estas personas que hoy controlan el poder en Venezuela, y creo que esto pues un tema que probablemente María Corina tocó en esta reunión, es que no se trata solamente del tema de la liberación de presos políticos, no se trata solamente de compromisos en el ámbito de los acuerdos en cuanto a las empresas petroleras y a la inversión extranjera, sino también que implica el hecho de que estas personas no creo que vayan a tener la voluntad, por ejemplo, de iniciar reformas institucionales y reformas de carácter política dentro de la estructura del Estado que puedan acercarnos a un proceso democrático, es decir, quitarle el tono autoritarista a las instituciones va a ser importante, y esto solamente se va a lograr con una persona comprometida con los principios democráticos. Y creo que esto va a ser fundamental, que muchas personas entiendan que existe una correlación muy clara. De hecho, los últimos premios Nobel de Economía han logrado establecer la relación existente entre el diseño institucional y la efectividad económica y la inversión extranjera. Es decir, no va a poder garantizarse una inversión extranjera efectiva si esta estructura institucional que existe hoy en día en Venezuela sigue atendiendo a una serie de principios que son la ausencia de autonomía, la falta de separación de poderes, que también va a ser importante y tiene su efecto dentro de la productividad económica. Muy bien, y la razón por la cual María Corina Machado se va a reunir también con los congresistas esta tarde es porque va a explicar de forma bipartidista tanto a los congresistas republicanos, que bien le han dado su respaldo, como a los congresistas demócratas, cuál es su visión de una Venezuela sin Maduro, una Venezuela en la que ya ha sido capturado el jefe del régimen, pero que todavía tiene mucho camino que seguir para lograr una transición
hacia la democracia. Los líderes republicanos y los líderes demócratas también la van a escuchar a puerta cerrada y seguramente a las 4 de la tarde, cuando salga en esas escalinatas del Capitolio, va a entregar su primera declaración sobre cómo fue cada uno de estos encuentros. En un momento, Orián, en el que el Congreso de los Estados Unidos está dividido, ¿qué significa la posibilidad de que María Corina Machado hable con ambas partes? Y le pregunto que está dividido porque hemos visto cómo los demócratas han impulsado 3 o 4 resoluciones tratando de bloquear los intentos del presidente Donald Trump sobre acciones militares en Venezuela. Lo que es triste es que políticamente en Estados Unidos el tema del protagonismo y quién se lleva la bandera pueda sabotear alguna estrategia de cambio real. En el caso venezolano y a veces también en otros temas como el migratorio, se generan estos debates cuando uno tiene una propuesta pero el otro no fue el que la presentó, etcétera. Yo creo que es fundamental que María Corina exponga no solo cómo hemos llegado hasta acá, sino al mismo tiempo el control del terror que se maneja en Venezuela por parte de las instituciones que están secuestradas, como le hemos hablado en este momento. Los presos políticos han servido como una puerta giratoria a ese proceso para sacar a unos, meter a otros, extorsionar, y eso es un proceso que no ha sido fácil, no se ha podido desmantelar y que es fundamental en este proceso. Se habla mucho de una palabra que me encanta, reconciliación. ¿Cómo nos reconciliamos frente a la injusticia, frente a torturas, frente a crímenes de lesa humanidad, frente a un control férreo, frente a la falta de libertad de expresión, control electoral, etcétera? Y yo creo que ella tiene que dejar muy claro que esto tiene que significar un esfuerzo conjunto de ambas bancadas, porque además de la situación interna de Venezuela, hay una realidad como un templo, y es que la situación del país representa indudablemente, y según informes sustentados, que el régimen venezolano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los venezolanos democráticamente han hecho todo lo posible, lo imposible para lograr un cambio. No ha sido así, no se ha logrado. En consecuencia, estrategias más firmes que lleven a este objetivo y que representen la estabilidad de la región y también, por supuesto, de Estados Unidos, debe ser respaldado independientemente, creo yo, de quién es el que presente, ¿no?, la estrategia. Y creo que es una excelente oportunidad para ello. Y atención, porque después de esa visita en Washington, D.C., la ciudad del Doral, el concejal venezolano Rafael Piñeiro pudo confirmar o adelantar a NTN 24 que Machado en principio estará aquí el domingo en una concentración convocada tanto por la ciudad del Doral como por la ciudad de Miami y la oficina del senador Rick Scott. En ese acto se pretende también entregar la llave de la ciudad a María Corina Machado. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. ¿Qué tal? Son las 2:34. Estamos en directo. Esto es Club de Prensa Miami en un programa especial, programación continuada, con esa visita histórica de la líder democrática, de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Washington, D.C. Estas son imágenes en directo. Podemos ver algunas personas concentradas, venezolanas, a la expectativa de conocer el contenido de esa reunión y de unas posibles declaraciones que estaría dando Machado en torno a las 4 de la tarde. A quien sí hemos podido escuchar ya es a la secretaria de Comunicación, a Caroline Leavitt, de la Casa Blanca, describir a Machado como una mujer valiente. También ha declarado que la administración Trump está en contacto con el régimen de los Rodríguez y que a su vez están haciendo todo lo que la administración Trump les ordena. Estas son imágenes en directo desde Washington, D.C. Estamos analizando las claves del encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado tras la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro y también a la espera por esas liberaciones que deberían darse desde Venezuela. Familiares de presos políticos se han trasladado hasta Washington, D.C. para
hablar con María Corina Machado y también plantearles la creación de una comisión de supervisión para esas liberaciones que no excarcelaciones. Estas son imágenes en directo a las afueras. Hemos visto las últimas noches vigilias de concentración de personas enfrente de la Casa Blanca para pedir la liberación de cada una de las personas que siguen presas del régimen, presos políticos. Y ahora estamos viendo unas imágenes históricas. María Corina Machado llegando a la Casa Blanca, un encuentro que habría terminado y que habría durado aproximadamente 1 hora. La agenda oficial de María Corina Machado la dimos a conocer a primera hora de la mañana, una agenda oficial que establece que primero tenía esa comida, ese almuerzo a puerta cerrada con Donald Trump y después va a reunirse con congresistas, tanto republicanos como demócratas, para hacerles saber cuál es su plan de transición, para hablarles de la situación de los presos políticos, para darles a conocer también lo que ha sufrido Venezuela para llegar a este punto. Y mientras tanto, Nicolás Maduro y Cilia Flores están también en este país. Están en Nueva York, recluidos en el centro metropolitano de Brooklyn. Vamos a conocer un poquito más acerca de María Corina Machado. Vamos a verlo. La dama de hierro, así la reconocen los venezolanos y líderes políticos en el mundo, que ven en María Corina Machado la valentía, el coraje y la determinación de enfrentarse a un régimen. Su carrera política inició en la década de los 90 y desde entonces era clara la necesidad de promover elecciones transparentes y defender los derechos políticos de los ciudadanos. Apoyó un referendo revocatorio contra Hugo Chávez que la puso en el centro de la polémica política venezolana y adquirió visibilidad pública. En 2010 alcanzó un escaño como diputada a la Asamblea Nacional representando el estado Miranda. Con más de 235.000 votos, el equivalente al 85% de la elección, fue la candidata con la más alta votación obtenida por un diputado ese año. Nuestro objetivo es lograr en el plazo más corto elecciones presidenciales adelantadas con un Consejo Nacional Electoral confiable, que respete la soberanía popular expresada en el voto. Desde la Asamblea Nacional se enfrentó a Chávez exigiendo que el país no tomara el camino del comunismo y le dijo ladrón, al criticarlo por los actos de expropiación de la propiedad privada. Continuó como diputada siendo una férrea opositora del régimen. El 20 de marzo de 2014, con un país sumido en protestas, el gobierno de Panamá cedió su turno de palabra a Machado ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington para que ella denunciara ante el organismo de la represión en Venezuela. Por este hecho, fue destituida como diputada. ¿Qué significa que no es diputada? No tiene inmunidad parlamentaria. No tiene acceso a la Asamblea Nacional como cualquier diputado. Puede ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo. Y a eso habría que sumarle con más fuerza traición a la patria. Ese año es recordado por las detenciones, inhabilitaciones y procesos que buscaron acorralar a la oposición. El régimen la acusaba de corrupción, conspiración e incitación a la violencia para dejarla fuera del campo político. En 2023, el Tribunal Supremo de Justicia madurista ratificó una inhabilitación política de 15 años, impidiéndole ejercer cargos públicos, incluso bloqueando la posibilidad de que se presentara a elecciones. El régimen sabía que era una figura importante de cara a los comicios de 2024. Caravanas, mitines, movilización de seguidores y redes sociales. La ola fue imparable. A pesar de las dificultades para movilizarse, porque cuando no era la escasez de gasolina, eran los esbirros del régimen que intentaban impedir su paso. Pero eso no la frenó y en 2024 la ratificó como la gran líder y junto a Edmundo González lograron ganar las presidenciales en las que el cuestionado Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro. Un año de lucha, de clandestinidad y de relaciones diplomáticas para que la comunidad internacional reconociera el trabajo y la decisión del pueblo venezolano en las urnas. El 10 de octubre de 2025 llegó el anuncio que le otorgaba el Premio Nobel de Paz a la líder por la democracia y la paz. Fue el secretario del Comité Noruego quien vía telefónica le habló desde Oslo a Machado para anunciarle que el 10 de diciembre era el día de la ceremonia.
Después de una travesía que cruzó fronteras y desafió la muerte, la Dama de Hierro volvió a pisar tierra libre en un país donde horas antes su nombre fue ovacionado ante una imponente foto. El mensaje de Machado fue un retrato crudo de la dictadura, también una bocanada de esperanza para quienes siguen resistiendo en cada rincón del país. Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debemos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Cuando el oro del Nobel tocó sus manos, no fue un premio individual. Fue la consagración de cada lágrima derramada, de cada preso político, de cada ciudadano que el 28 de julio depositó un sueño en una urna. Okay. Y Reuters acaba de decir que Machado habría dicho a la salida de ese encuentro con Donald Trump que el encuentro fue genial. De momento no podemos dar más detalles. Esa es una alerta informativa de la agencia de noticias Reuters. Seguimos conversando. Orián Brito, mucha expectativa por esa reunión. Me gustaría preguntarte, Orián, ¿cómo interpretas esa... que la llamada con Delcy Rodríguez fuera el día antes de ese encuentro físico con María Corina Machado? Bueno, es noticia en desarrollo que tú lo das, Alessandra, muy importante porque son las primeras palabras que María Corina Machado ha dado, según la agencia Reuters, que esa reunión fue muy buena y que se extendió más de lo previsto, es lo que ya está circulando en medios. Vamos a esperar a las 4 de la tarde. Mira, el régimen de Nicolás Maduro hizo todo. Y según la información que había trascendido cuando se empezaron a hacer estas gestiones por parte de Caracas para lograr que Delcy Rodríguez llegara a Estados Unidos antes de María Corina Machado, según la información que circula en medios, habrían personas dentro del régimen que no estaban familiarizadas con esa decisión. Y eso obligó al ministro de Comunicación del régimen, Alfredo Yáñez, a decir que no, que ella no iba a salir ni a Estados Unidos ni tampoco a Colombia. Recordemos que el presidente Gustavo Petro también la invitó para ese país para discutir estos asuntos políticos y también de comercio binacional. Y decidieron, según lo que dice los delegados del régimen, que no, que ella se iba a mantener en Caracas para atender la agenda interna. Yo me imagino que también para ellos en este momento, sin la figura de Maduro, con la fragilidad que han mostrado, porque al final lograron las fuerzas de Estados Unidos ingresar al territorio venezolano, atacar instalaciones militares, llegar al búnker en Fuerte Tiuna y sacar a Maduro, que la salida de Delcy podría significar también un riesgo para la estructura gubernamental del régimen. Entonces, bueno, lograron la llamada, pero yo creo que en este momento esa conversación que ha tenido María Corina Machado supera el encuentro cara a cara y también la estrategia que ella haya utilizado. Recordemos que el tema del premio Nobel también, Alessandra, es un tema, a mi modo de ver, y esto lo digo a título personal, un capricho del presidente Trump, que él quería el Nobel y era un tema también que generaba un poco de discrepancia en este tema. Ella hasta el momento, según lo que dice la agencia Reuters, no ha confirmado o rechazado que le haya entregado alguna medalla o alguno de los obsequios que le recibió por obtener el Premio Nobel de la Paz, pero sin duda yo creo que ella es muy inteligente y sabe que necesita en este momento tener a Trump como aliado para que sirva como de camino para darle el valor que ella merece y que se ha trabajado como parte de ese proceso de transición en Venezuela. Kelvin Zambrano, familiares de presos políticos estarán próximamente en minutos en los estudios de NTN24 en Washington y les voy a dar un adelanto de lo que nos quieren decir. Han pedido a María Corina Machado crear una comisión que le llaman la Comisión de Supervisión de la Liberación de Presos Políticos en Venezuela, con el objetivo de asegurar que cualquier proceso de excarcelación sea real y con un seguimiento riguroso del cumplimiento de los compromisos adquiridos o asumidos entre la administración Trump y el régimen de los Rodríguez. ¿Qué opinas de esta iniciativa?
Yo creo que esta es una iniciativa positiva porque los presos políticos no solamente deben estar en las mesas de negociaciones de los intereses de los gobiernos, sino que debe estar en el interés de todos los sectores sociales del país y especialmente de los familiares de los presos políticos, porque son los que conocen la realidad de cada una de estas personas. Y esta propuesta creo que debe ir un poco más allá, no solamente en el manejo de las listas, que ha sido bastante debatido y bastante polémico en el contexto venezolano, sino también en la identificación de todos los centros de reclusión donde se conoce que existen personas privadas de libertad por motivos políticos, porque hay una realidad, existen unas listas, pero esas listas muchas veces no reflejan muchas de las personas que se encuentran privadas de libertad a nivel nacional. Involucrar a la familia es garantizar que todos y cada uno de los privados de libertad por motivos políticos puedan ser considerados y puedan ser incorporados a estos procesos de excarcelación. Pero incluso que este mismo comité que se pretende constituir también pueda ir un poco más allá de la simple excarcelación. Es la verificación y las condiciones mediante las cuales estas personas también están siendo liberadas, porque hay que recordar algo: mientras estén estas personas en el poder, estas personas no van a estar plenamente libres, y por cualquier motivo, por cualquier situación de estrategia interna, de retórica interna, para ellos poder mantenerse en el poder, para ellos enviar un mensaje a sus seguidores, van a poder utilizar quizás a estas personas que fueron excarceladas y quizás revocarles esas medidas, como ya ha pasado en otras oportunidades. Esto es importante resaltarlo. Hay personas privados de libertad por motivos políticos que fueron excarcelados, siguieron sometidos al proceso, y en cualquier momento, cuando estas personas se crean estos cuentos para tratar de crear narrativas, victimizarse y posicionar su discurso político, utilizaban a estas personas y les revocaban las medidas para decir que estaban nuevamente involucrados en estos supuestos atentados en contra del Estado. Entonces creo que el comité, y que sobre todo esté conformado por familiares, va a permitir que se pueda ver otra dimensión, otra opinión frente a estos casos de los presos políticos, que requiere de distintas visiones y que sea abordado desde una óptica multidisciplinaria para dar una respuesta adecuada a estas personas que hoy siguen sufriendo y siguen padeciendo incomunicación, porque no solamente y casi todo se ha centrado en el Helicoide, pero vemos otros centros de reclusión donde hasta el día de hoy, por lo menos los familiares, no han tenido una visita con ellos, por ejemplo, Zona 7 o El Rodeo o otros centros de reclusiones donde hasta la fecha llevan más de 5, 6, 7 meses, hasta un año, personas completamente incomunicadas sin poder conversar con sus familiares. Kelvin, pero cuando uno hemos escuchado hace escasos minutos a la secretaria Caroline Leavitt decir que los Rodríguez están cumpliendo con absolutamente todo, están cooperando, están colaborando con lo que dice el presidente de los Estados Unidos, pero en contra ve que aún quedan muchos presos políticos, presos de su libertad. ¿A qué se refiere? ¿A qué compromisos se refiere Caroline Leavitt? Insisto, la administración Trump tiene que tener mucho cuidado con quienes hoy siguen en el poder. Hay que recordar que estas personas formaron parte de toda la estructuración de la arquitectura institucional que hoy tiene el control de los distintos sectores del país. Y hay que ver a qué compromiso se refiere, porque a lo mejor los compromisos con los cuales han conversado, y me atrevo a especular, es simplemente en cuanto al tema petrolero, en cuanto al tema de la inversión extranjera, porque ha sido lo que el presidente Trump ha expresado en sus distintas alocuciones. Es decir, se ha soslayado la importancia de los derechos humanos, se ha soslayado la situación de los presos políticos y se ha colocado en el centro del debate solamente los intereses económicos. Desde luego que esto tiene una respuesta política, porque Trump también tiene que hablarle a su electorado interno y no a nosotros como venezolanos. Pero
lo que evidencia es que si se avanza solamente en esta materia y no se avanza en materia de derechos civiles y políticos, más tarde va a tener un efecto en el tema económico. Porque cuando alguna de estas inversiones o a lo mejor alguna de estas empresas no esté alineada con los intereses de la cúpula gobernante, estas empresas van a poder ser víctimas de ataques como ya ha sucedido. A ver, no podemos olvidar que estas personas fueron funcionarios elementales en todo el proceso de destrucción de la institucionalidad venezolana y la ausencia de seguridad jurídica al respeto de la propiedad privada. Ellos no han tenido ningún problema de poder expropiar, de poder apropiarse de empresas importantes simplemente porque no están alineados a sus ideas políticas. Y por eso esto es algo muy delicado cuando se va a hablar solamente de inversiones sin considerar una arista fundamental, el tratamiento de los derechos civiles y políticos, que terminan teniendo un impacto tarde o temprano en los derechos económicos, en las estructuras económicas, en el proceso económico de una nación. Entonces creo que cuando se hablan de estos compromisos se tiene que incluir dentro de estos compromisos de los cuales habla la administración Trump, estos compromisos no solamente ir guiados a que los Rodríguez puedan acordar o cumplir con estos compromisos económicos, sino también en materia de derechos civiles y políticos, y hacerle ver que creo que esta es una insistencia y creo que todos los activistas deben insistir en esto, es hacer ver esa correlación entre la privativa de presos políticos en Venezuela y el impacto que esto tiene en la economía y la ausencia de seguridad jurídica, cómo esto impacta la seguridad jurídica para posibles inversiones en Venezuela. Pero insisto, no se puede tomar una decisión en Venezuela si no se consideran elementos de carácter democrático, de carácter institucional, y creo que estas personas que están hoy en día en el poder en Venezuela no tienen un compromiso con estas materias, y eso va a terminar teniendo un efecto una vez más en el proceso económico venezolano. Hoy hemos podido saber que Estados Unidos ha vuelto a incautar un nuevo petrolero venezolano en aguas del Caribe. Y si antes veíamos fotografías estáticas de María Corina Machado saliendo de la Casa Blanca después de esa reunión histórica, quiero ahora mostrarles imágenes, video de cómo María Corina Machado salía de esa reunión, en la que ahí estamos viendo esas imágenes, obviamente recibida por el calor humano en Washington, D.C., que de hecho hoy están en bajas temperaturas. Estamos viendo imágenes de hace escasos minutos, María Corina Machado saliendo de esa reunión, una reunión que hemos sabido que ha durado más de lo previsto, una reunión a la que Machado ha calificado como buena, y también no ha querido especificar si ha entregado o no el Nobel de la Paz a Donald Trump. Esto es Club de Prensa Miami, estamos en directo en un programa especial para traerles la última hora, toda la información en relación a este día histórico. María Corina Machado ha sido recibida por el presidente de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña pausa, compañeros, y enseguida regresamos con más.